Estoy muy agradecido con Dios por darme la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes y darme la oportunidad de traer el mensaje y poderlo compartir con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas y amigos, y cada uno de los que estén conectados en esta mañana, pues que sean bienvenidos y que Dios pues pueda ayudarlos a entender el mensaje de su palabra. Como todos sabemos, el mes pasado se estuvo predicando la serie Dios Primero. Y quiero darle las gracias a cada uno de los hermanos que pudieron compartir esos mensajes. Camilo, Ramiro, John, de verdad que hicieron un gran trabajo. Ellos nos compartieron escrituras muy profundas y un mensaje que de verdad debió habernos hecho pensar, porque es mucha enseñanza a la cual nosotros como cristianos tenemos que poner en práctica. Y hoy, pues, este mes de febrero se ha comenzado con la nueva serie, Simplemente el Reino de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos comprender mejor el reino de Dios? Y esta mañana, el tema de mi prédica es ciudadanos y extraños. Cindy nos va a presentar ahí una foto, como pueden ver, somos ciudadanos en esta tierra, caminamos para allá y para acá, pero no nos conocemos. A veces viajamos en un mismo lugar, todos juntos, apretaditos, pero somos extraños. Nadie sabe quién es quién. Y de eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, cómo realmente nosotros queremos vivir. Si queremos vivir como ciudadanos de esta tierra o queremos vivir como ciudadanos del cielo. Y este es uno de los temas más importantes de la Biblia. Eh, Cuando realmente nos detenemos y consideramos cuál fue la intención de Dios cuando construyó el reino, y Dios, para muchos de nosotros, cuando estudiemos este mes, vamos a entender, vamos a darnos cuenta de muchas cosas que quizás no hemos entendido sobre el reino de Dios. Y también quizás nos aclarará cosas que ya conocemos sobre el reino de Dios. Y eso es importante. Eh, por lo tanto, cuando hablamos de ciudadanos y extraños, realmente nos muestra físicamente lo que significa ser un ciudadano del cielo y también un ciudadano de la tierra. Sabemos que lo que significa ser un extraño aquí en la tierra, ciertamente no queremos también ser así, un extraño en el cielo. Y vamos a empezar leyendo en Colosenses capítulo 1, del versículo 19 al 22, que nos dice lo siguiente: pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. Aquí, en el libro de Colosenses, Pablo hace un trabajo tremendo. Solo al capturar el reino espiritual de Dios, dice que ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, sino que somos conciudadanos del pueblo de Dios. Somos miembros de su hogar, y está describiendo cómo era vivir en el mundo. Estar en la oscuridad, no ser cristiano, ser una persona no salva y no
restaurada o regenerada. Sabemos que eso significa que éramos extranjeros en el reino de Dios. Éramos extraños en el reino de Dios. Ahora somos un despertar espiritual que no había tenido lugar, y él dice que ya no estás en ese estado, como le escribió a la iglesia de Colosas. Dice, pero ahora son miembros de la familia de Dios. Ustedes ven que la membresía no es de la tierra, la membresía está determinada en el cielo, y dice que ustedes son miembros de la casa de Dios, y la casa de Dios está construida sobre el fundamento de los apóstoles. Y los apóstoles y los profetas representan el Antiguo Testamento de las Escrituras, mientras que los apóstoles representan el Nuevo Testamento y el desarrollo de la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice que es el fundamento de la iglesia, que es el fundamento de la casa de Dios. Dice, con Cristo Jesús como la principal piedra angular. Eso significa que Jesús es la medida con la que se edifica la iglesia, con lo que se edifica el reino. Él es el estándar y una piedra angular cuando se construye un edificio. Él es el primer ladrillo. Como todos sabemos, cuando se va a empezar una construcción, si ustedes han visto cómo las personas llegan y primero colocan una piedra donde se va a empezar a hacer los planos. Y eso es lo que dice, se coloca el primer ladrillo, y por lo tanto todas las dimensiones de la construcción de cualquier tipo de estructura comienza con ese ladrillo. En particular, Jesús es la piedra angular de la iglesia. En Cristo, todo el edificio se une y se eleva para convertirse en un templo santo en el que mora el Espíritu de Dios. De eso, queridos hermanos, es de lo que se trata el reino. Y esto es solo un adelanto de lo que vamos a estar hablando, de que ya no seamos ciudadanos de la tierra, aunque siempre tendremos nuestra ciudadanía nacional, dependiendo de qué país seamos. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cómo queremos vivir? ¿Como extranjeros de la tierra o como ciudadanos de la tierra o como ciudadanos del cielo? Muchas escrituras nos describen esto y nuestra ciudadanía es estar en el cielo. Así que vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, ya que nos explica lo que significa ser ciudadanos y extranjeros. Vamos a ir con una oración para que Dios nos guíe en el resto del servicio en esta mañana. Padre Dios, gracias le doy por permitirme estar aquí esta mañana compartiendo su palabra. Señor, que sea su espíritu que lleve ese mensaje al corazón de cada uno de los hermanos, hermanas, amigos y todo aquel que esté conectado, que sea su espíritu, Señor, dándole ese discernimiento para que podamos entender cuál es su visión sobre el reino y cómo podemos nosotros trabajar para buscar esa ciudadanía en el cielo, para obtener esa tarjeta, esa residencia en el cielo. Padre, Señor, esta mañana que su palabra sea llenando nuestros corazones y nuestras mentes y nos dé esa sabiduría, Señor, para poder entender cuál fue su visión y cuál es su visión sobre cada uno de nosotros. Señor, quédese con nosotros, derrame su espíritu sobre cada uno, abra nuestra mente y nuestros corazones, y esto se lo oro en el nombre poderoso de su Hijo Jesús amado. Amén y amén. La pregunta esta mañana es: ¿qué es el reino de Dios? Vayamos y abramos nuestras Biblias en Éxodo 19, del versículo 3 al 6. Y demos una mirada a la visión de Dios. Porque quiero mostrar en el Antiguo Testamento
que Dios tuvo una visión para su pueblo, para la nación de Israel, y vamos a leer lo que él nos explica aquí en Éxodos capítulo 19, del versículo 3 al 6, que dice: Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúnciales a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debe de transmitir a los hijos de Israel. Esta es la visión de Dios hacia el reino, hacia su reino. Realmente es un texto muy profundo porque lo que yo llamo el sueño del reino de Dios. Cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, dijo que serán mi posesión preciada. Mire el aprecio, el amor que Dios estaba teniendo por esta nación. Él dice que si me obedeces, guarda mis mandamientos y guardas mi pacto, entonces de todas las naciones serás especial para mí. Serás mi tesoro, serás un reino de sacerdotes. Y le dice que describe esta comunidad y esta colonia de personas. Fue la visión de Dios tener una nación dedicada a él. Y aquí lo que tiene la visión de Dios. Veamos que el reino de Dios es una comunidad, o yo la llamo colonia, porque ya estaba plantada. Y podemos darnos cuenta que puedes plantar una colonia de personas en cualquier lugar y luego gobernar esa colonia basado en leyes y mandamientos. Y eso es lo que Dios hizo. Dios tomó a Israel y lo convirtió en su colonia o comunidad de personas donde existiría el reino y la autoridad de Dios. Aquí en Éxodos, Moisés describe esta visión que Dios le había dado y le dijo que fuera y le dijera a la gente: esto es lo que deben ser. Él estaba estableciendo este informe, estaba estableciendo esta relación con Israel. Veamos, antes de que los mandamientos fueran transmitidos al pueblo de Dios, podemos ver, ustedes saben que Dios le habló de este carácter a Moisés. Él describió su carácter, describió esta liberación. Dios describe su amor y su visión para aquellos que se convierten en su pueblo, su comunidad. Puedes pensar por qué. ¿Por qué Dios haría eso? Es una muy buena pregunta que podemos hacerlo. Vemos que Dios describió su carácter. Él dice: ¿sabes lo que hice con los egipcios? ¿Y sabes cómo los cargué a ustedes? Hablándole al pueblo de Israel, cómo los cargué en las alas de águila. Cómo te protegí, cómo te libré, cómo te proveí. Veamos la razón por la que Dios quería recordarle a Israel su carácter y quién era él, para que se convirtiera en una nación santa y un reino, dice, de sacerdotes para Dios, para que Dios los gobernara. Dios quería que confiaran en su carácter, y él creía que si confiaban en su carácter, se enamorarían de quien él era. Y entonces los mandamientos no llegarían más tarde. Dios no les dio los mandamientos hasta más tarde. Le dijo a Moisés que fuera y se lo dijera
al pueblo y le recordara lo que vieron que Dios demostraba en términos de su amor y su relación y que él estaba proveyendo para los israelitas. Dios no comenzó con los 10 mandamientos. Esto es muy importante lo que Dios describe aquí. Él no comenzó con los 10 mandamientos. Dios comenzó con su carácter. Quería que la gente realmente entendiera y viera su carácter. Creo que las reglas y los mandatos nunca establecen una relación. Sabemos que las reglas y los mandamientos no crean lealtad. Sabemos que Dios deseaba que su pueblo tuviera una relación con él, que caminaran con él, que se convirtieran en una nación santa para él. Dios no comenzó con las reglas ni con los mandamientos. Déjame decirte algo sobre la construcción de relaciones. Si estás tratando de establecer una relación, digamos, a los hermanos solteros, estás tratando de construir una relación con una señorita, o ustedes y estás comenzando con reglas y mandamientos, no va a funcionar. O los hermanos o hermanas que están casados, si van a comenzar con reglas y mandatos, lamento decirte que no funciona. No se puede construir una relación cuando empiezas a poner reglas. Cuando empiezas a decir, voy a estar contigo, pero quiero que esto sea así, o sea, así. Una relación no funciona así. No es lo que Dios nos está demostrando acá. Créame, cualquiera que pueda hablar con alguien que haya estado en algún tipo de relación significativa durante un periodo de tiempo, aprenderá que la relación no se basa en reglas ni en mandamientos o argumentos. La relación se basa en el amor. La relación se construye juntos. Su asociación construida se basa en el respeto, se basa en el trabajo conjunto. Eso es una relación. Es lo que Dios estaba tratando de hacer con el pueblo de Israel. No les estaba diciendo, mira, esto es lo que quiero que sigan y esto es lo que quiero que hagan. No, les estaba dando esa libertad de poder reconocer cómo Él los estaba amando. Déjame decirte, he estado casado con mi esposa ya por ahí unos 31 años. Y déjame decirte algo, ella no me controla, ni yo la controlo a ella. Pero podemos con amor entre nosotros resolver las cosas y trabajar juntos. Para que nuestra relación haya sobrevivido estos 31 años, ha sido una relación de caminar y es un amor sostenido que tenemos el uno por el otro. Las reglas nunca jamás crearán lealtad y los mandatos nunca jamás construirán la relación. Y ahí es donde Dios comenzó en términos de que la nación de Israel se convirtiera en una nación santa. Vemos que Dios deseaba su obediencia. Era una de las cosas que Dios buscaba. Deseaba que su lealtad se basara en su afecto y su preocupación por ellos. Saben que aquí me encanta lo que dice en Éxodo 3:7. Es un capítulo donde nos describe cómo a pesar de todo, Dios todavía sigue preocupado por ellos. Dice en Éxodo 3:7. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Podemos ver que Dios, muchos de nosotros llevamos años en el reino y pensamos que Dios se preocupó solo cuando no éramos cristianos para traernos a la luz.
Pero no es así. Aún de habernos liberado del pecado y de la oscuridad, todavía Él sigue vigilando nuestros pasos, todavía Él sigue mirando nuestros sufrimientos y nuestro caminar, y todavía Él sigue pegado a nosotros. Pero Él no busca ordenanzas, Él busca amor, que a través de su amor y su misericordia nosotros lo reconozcamos por lo que Él es. Una vez más, ese es el carácter de Dios. Eso fue lo que Él describe en Éxodo 7. Y así cuando llegó al capítulo 19, después que Israel fue liberado, Dios estaba preocupado todavía por ellos. Antes del capítulo 3 al capítulo 19, mira, pasa según la Biblia mucho tiempo. Pero Dios todavía tenía la misma preocupación por ellos. Dios estaba una vez más expresando su visión y su visión para su reino, y quería que ellos fueran agentes para perpetuar sus enseñanzas. Quería que la nación de Israel fuera agentes, ministrantes a las naciones vecinas, ya que no se entremezclaban tanto con esas naciones. Pero aquí Dios les dice cómo esas naciones van a llegar a conocerme, van a llegar a conocer al Dios que los israelitas servían. Saben que todas las demás naciones tenían un gobierno, todas las demás naciones tenían un ejército, tenían guerreros para establecer su gobierno y establecer su superioridad, pero esta vez Dios eligió una nación y Dios estaría allí. Dios establecería su sacerdocio y los sacerdotes intercederían en nombre de Dios ante otras naciones. ¿Saben que ninguna otra nación tenía un reino completo de sacerdotes como hoy en día? Las naciones están ocupadas construyendo sus grupos de seguidores y personas que van a protegerlos en todas las áreas. Están construyendo ejércitos para defender su tierra, están construyendo guerreros para defender sus territorios, o incluso creando grupos para defender los gobiernos que ellos ejercen. Eso es lo que hoy existe, y eso era lo que Dios estaba mirando en ese tiempo. Pero Dios no es de esos dioses. Dios no es la manera en que Él gobierna. Dios establecería su sacerdocio y los sacerdotes intercederían en nombre de Dios en otras naciones. Podemos ver que este es un punto bien importante, hermanos, porque de igual manera Dios nos liberó a nosotros, Dios nos rescató a nosotros, no para que ya seamos un número más en la iglesia, sino para que nos convirtamos en esos agentes que vayamos a las calles a persuadir a todas esas naciones que todavía no tienen una relación con Él. A que vayamos y llevemos esas enseñanzas, porque era la visión de Dios, que este pueblo de Israel continuara con sus enseñanzas para persuadir a todas esas naciones que estaban a su alrededor. Pero muchas veces, con los muchos años y las muchas ocupaciones y todos los deseos que nosotros queremos, podemos irnos alejando de ese sueño. Podemos ir perdiendo el sueño de Dios. Y eso es lo que podemos ver. Vemos que el reino de Dios era para Jesús lo principal. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento cómo Dios comienza con los israelitas y avanza muchos años, y vemos que Jesús viene y afirmó lo que Dios vino a establecer con el pueblo de Dios. Pero no se detuvo solo con Israel y el judaísmo. Podemos ver que el mensaje de Dios continúa y continúa. Por eso Dios sigue llevando para que nosotros continuemos con su enseñanza. En este punto, el ministerio de enseñanza de Jesús
sobre el reino. Jesús quería que todas las naciones ahora llegaran a una relación con él. Y vemos que Juan el Bautista en el Nuevo Testamento comenzó su ministerio anunciando que el reino de los cielos estaba cerca. Aquí podemos ver cómo la visión de Dios continúa. Ya esta vez dejando ya a los profetas y entrando a una nueva etapa, comenzando con su Hijo Jesús. Y aquí Juan el Bautista comienza anunciando la venida del reino. Y ese reino era Jesús. Como nos dice en Mateo 3:2, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Eso comienza este nuevo ministerio. Y luego, siguiendo a Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús ahora se hizo a cargo del ministerio y dice en Mateo 4:17, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Vea que las palabras de Juan anunciando ese reino que se acerca, y aquí Jesús comienza su ministerio con esas mismas palabras. A partir de ese momento, Jesús comenzó a predicar diciendo que se arrepintieran, porque el reino de los cielos está cerca. Y vemos que estas frases del reino de los cielos y el reino de Dios, esas frases son intercambiables. Como ellos están hablando del reino de Dios y están hablando de el reino de los cielos, como hacen las dos frases. La pregunta esta mañana, hermanos, es: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, en Mateo 7:21, Jesús les enseña a sus seguidores cómo entrar en el reino de Dios. Y así comienza Jesús. Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrará aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y como les estaba diciendo, a pesar de que llevamos muchos años y otros son más jóvenes, pero el tiempo pasa, podemos caer en ese peligro de solamente estar, oh Dios mío, Señor, Señor, mira para acá, mira para allá, y estar bien lejos del sueño de Dios, estar bien lejos de la visión de Dios. Y eso es lo que Dios nos está enseñando esta mañana, hermanos. Que no descuidemos, que reconozcamos todos los días lo que Él hace por nosotros y lo que Él quiere que nosotros hagamos también por Él. Eso es bien importante. Vemos a Dios que Él quiere gobernar en la tierra a través de sus mandamientos y a través de sus enseñanzas, una vez que la gente se enamora de Él. Pero lo que no podemos hacer es hablar con Dios de labios para afuera y decirle, Señor, Señor, sin haber una relación. Debe haber una relación a un nivel de obediencia a la palabra de Dios. Y a eso es lo que Dios nos llama. Y las enseñanzas de Dios. Entonces, cuando Jesús vino a presentar el reino de Dios a través de sus parábolas, y Jesús las contaba, entonces la gente que lo escuchaba empezaba a ilustrar esas parábolas de lo que significaba lo que Jesús estaba hablando. Y eso es bien importante. Como podemos ver que la verdad del reino de Dios. En Mateo 3:11, Jesús respondió: a ustedes se les ha dado el conocimiento del secreto del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. Se les ha dado a ver que hay secretos. Eso es importante. Hay secretos que deben entenderse sobre el reino de los cielos. Y Jesús, cuando habló a sus discípulos y que llamó a seguirlo, dice que se les ha dado el conocimiento de los secretos del reino.
Jesús les enseñó estos secretos sobre cómo construir y de qué se trata el reino. Y eso es importante, porque si nosotros no estamos aprendiendo y no estamos entendiendo esos secretos que Dios nos ha transmitido, como dice Jesús, cuando Él nos rescató y nos trajo a la luz, Él reveló esos secretos a sus hijos y nosotros somos sus hijos. Pero tenemos que estar conociendo cuáles son esos secretos. En Mateo capítulo 6, del verso 9 al 10, es una ilustración de Jesús. Dice, Jesús instó a sus seguidores a orar por el reino venidero y les dijo, ora de la siguiente manera. En Mateo 6, verso 9 al 10. Ora de la siguiente manera, les dijo Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Es la manera en que Jesús les enseña a orar. Como a esta oración se le llama la oración del Señor. En esta oración, pienso también en Lucas 11. Los discípulos vieron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y esto es lo que él comenzó. Ok, comenzó con la oración del Señor. Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y que se haga tu voluntad. No se trataba solo del reino existente. Vamos a hablar un poco sobre eso y cómo existe el reino ahora, siendo también sobre el futuro del reino venidero. Porque Jesús está hablando de su reino, pero también dice que venga su reino. O sea, hay un reino que va a venir, como nos dice en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria, venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Jesús también nos enseña sobre el reino prometido, que vendrá de nuevo a la tierra, y prometió que establecería su reino como una herencia eterna para sus hijos. Aquí podemos ver que hay una eternidad que existe, esa eternidad futura llamada o descrita como el reino de Dios. Y luego también podemos ver como nos dice Juan 18:36. Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Que el reino no es de este mundo. Y él estaba insinuando que su reino no tenía nada que ver con el mundo. Su reinado y su reino, su dominio, no era un dominio terrenal. No provenía de enseñanzas humanas o de algún voto democrático, sino su reino, su dominio vino de Dios. Por esta razón Jesús rechazó el uso de los medios mundanos para tratar de establecer su reino. Él confió en el reino, en el gobierno de Dios, confió en la liberación de Dios en términos de edificar el reino. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Basado en las escrituras que acabamos de ver, si quieren definir el reino solo para tratar de simplificar lo que es el reino de Dios, el reino de Dios es el reino donde Dios es el rey supremo. De eso se trata el reino de Dios. Y Jesucristo es el rey. Es un reino donde Dios reina, es supremo y Jesucristo es rey. Veamos que el reino eterno de Dios es soberano y Jesús gobierna para siempre. Eso es lo que la escritura nos está enseñando. Mi pregunta para ustedes en esta mañana ¿es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Todavía lo sigue siendo? ¿Se acuerdan que hicimos esa confesión?
¿Ves a Jesús como tu rey? Aquí, en este punto, vamos a ver cómo podemos perder esa promesa que un día hicimos de que Jesús sea nuestro rey. Aquí Israel malentendió la visión de Dios. Vemos a Jesús como rey de nosotros. Vemos a Dios como la supremacía de nuestra vida o el rey supremo. Cuando vemos a Dios, cuando vamos a Dios, lo hacemos con humildad, con respeto, con honor. Y cuando abrimos nuestra Biblia para leer su palabra, es Dios, el Dios supremo sobre nosotros, lo vemos así. Déjame decirles algo, hermano. Hagámoslo con humildad, hagámoslo con referencia, con todo. Pregúntate si cuando lees la palabra de Dios, retienes todo lo que aprendes de ella. Permites que tu vida refleje todo lo que estás aprendiendo. Dios es supremo en nuestras vidas. Y esto es lo que significa hacer el rey. Cuando piensas en un rey, una vez más, Israel. Ellos malentendieron la visión de Dios para sus vidas como nación. Y vemos que esto está escrito en 1 Samuel 8, verso 4 al 22. Ahí podemos, como Dios nos muestra para que nosotros podamos entender a través de su palabra, cómo podemos también malentender el mensaje que Él nos ha traído. 1 Samuel 8, del 4 al 22 dice: finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Rama para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de oración, de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros reyes y otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos su rey. Samuel viene y les advierte contra lo que significaba tener un rey mundano. Entonces, Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que sus carros, algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para el rey. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomarán una 10ª parte de su grano y sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y le exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no les ayudará. Escuchemos bien eso. Versículo 19. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos.
nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor le respondió: haz lo que te pidan, lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Aquí podemos ver lo que en Éxodo 19 nos está hablando. ¿Cuál era la visión de Dios? Era persuadir a esas naciones para que ellos también escucharan su enseñanza y poder traerlos a él y liberarlos de la oscuridad y del pecado. Ahora podemos ver acá que ellos lo que querían era un rey que los juzgara a ellos y que los mandara. De verdad que si somos masoquistas, ¿no? No queremos el amor de Dios, queremos un rey que nos esté diciendo: ve esto, haz esto y el otro, y si no, aquí voy detrás de ti. Pues eso es lo que Dios nos está ilustrando acá. Podemos ver, Israel entendió mal la visión de Dios. Vaya, podemos imaginarnos cómo sintió roto el corazón Dios. Cómo le dolió escuchar esas palabras. Wow. Es como si supieras que estás persiguiendo a una joven y ella simplemente te rompe el corazón. O estás persiguiendo a un joven y simple y sencillamente te rompe el corazón. Ustedes saben, todos hemos pasado por eso. Y cómo duele, ¿no? Cuando haces todo por esa persona que amas y simple y sencillamente esa persona te da la espalda y te rechaza. Y te dice: no me interesas. Yo quiero ir por mi lado y tú vete por el tuyo. Por eso le rompió el corazón a Dios. Simplemente, hermanos, eso Dios fue aplastado con todo su deseo y con toda su visión. Israel le había defraudado en todo lo que Dios dijo. Dios dijo: te llevé en alas de águila. Pudiste volar, pudiste florecer como nación. Hice todo eso e Israel rechazó a Dios como su rey. Cuando no entendemos completamente el reino de Dios, también podemos, hermanos, fácilmente rechazar a Dios como nuestro rey. Es asombroso que la intención de Dios fuera administrar el gobierno de la tierra desde el cielo a través de su imagen que puso dentro del hombre. Mira cómo Dios iba trabajando. Él puso su imagen dentro del hombre para poder gobernar desde el cielo. Nosotros nos convertiríamos en sus agentes. A través de su imagen, Dios trató de llevar su gobierno aquí en la tierra. Dios quería ser el gobernador. Dios quería ser la persona a la que el hombre considerara rey. La intención original de Dios no era que tuviésemos los tipos de gobiernos que ya hay. Como todos sabemos, hay gobiernos democráticos, existen gobiernos comunistas, gobiernos socialistas. Hay de todo tipo de gobierno que ha sido establecido por el hombre y que casi todos los gobiernos que han sido establecidos por el hombre han tenido graves consecuencias. Dios quería ser nuestro rey, Dios quería estar en la cima de nuestro gobierno y eso es lo que el reino de Dios, hermanos, sobre todo hacer a Dios rey, hacer Dios supremo. Eso era la visión de Dios, que esta nación lo mirara de esa manera y lo levantara como el rey supremo. Y eso es la visión de Dios para nosotros, hermanos. Que lo veamos así. Que no veamos un Dios como el bombero que nos va a socorrer cada vez que lo necesitamos. No, Él quiere que lo veamos como el Rey Supremo y lo adoremos y lo honremos de esa manera. Esa es la visión de Dios. Por eso Dios dijo que serías un reino de sacerdote y una nación santa. Vemos a Israel, ellos querían ser como todas las demás naciones a su alrededor.
y no entendieron que debían de ser santos. Debían ser apartados para la intención de Dios, para que Dios los usara para administrar el evangelio y la enseñanza de Dios a las otras naciones. Pero los israelitas dejaron en claro que querían ser como otras naciones. Dios dice, sigue adelante, incluso con un corazón quebrantado. Y con el corazón quebrantado, Dios deja que la gente se vaya. Aquí podemos ver algo, hermanos, que de una u otra manera Dios siempre trata de advertirnos por el camino que vamos. Pero cuando nosotros insistimos de querer ir por el que nosotros queremos, aunque le duele el corazón a Dios, Él dice, ok, que te vaya bien, que te vaya bien. Recuerda lo que dice la Escritura, cuando estamos sufriendo esa mala decisión, venimos donde Él. Pero dice que Él se hace de los oídos sordos, porque ya nos ha advertido, ha hecho tantas cosas en nuestras vidas que no nos damos cuenta, porque solo estamos enfocados en lo que nosotros queremos. Y esa, hermanos, es la visión de Dios que no podemos perder. Por eso dije antes, no puede exigir lealtad, debe provenir, la lealtad debe de provenir de un corazón dispuesto y un espíritu dispuesto. La intención de Dios era que la nación fuera gobernada por el cielo desde el cielo y fuera un reino en la tierra. Esa era la intención de Dios. Sabemos que Israel rechazó esta palabra que dice tío, lo que significa, que se llama teocracia, que es un sistema de gobierno, el que los sacerdotes gobiernan en el nombre de Dios, pero rechazan conocer a un gobierno de un Dios misericordioso que los protege y que les proporciona de todo. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Querían sustituir el rey piadoso por el rey mundano. Dijo que Dios les advirtió. Él dice que esto es lo que un rey mundano les va a hacer. Simplemente los va a tomar y tomar y tomar. Enumeró una lista completa de cosas que iba a hacer el rey mundano. Pero Dios no es ese tipo de rey. Dios es un rey que provee. Dios es un rey que protege. Dios es un rey que nos prospera. Dios es un rey que es paciente con nosotros. Dios es un rey que es poderoso en la batalla. Dios es un rey que es perfecto en todo lo que hace. La idea y la visión de Dios, hermanos, es que su reino se describiera claramente en las Escrituras. Jesús entendió lo que Dios quería en términos de que Dios es nuestro rey. Jesús vino a mostrarnos la verdadera visión de Dios para nosotros aquí en la tierra. Como nos dice en Lucas 4:14. Entonces Jesús regresó a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie a leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró en el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. En el versículo 20 dice, lo enrolló de nuevo,
se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Vemos que Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo soy el Rey en el que Él nombró. Soy el Salvador. Soy el que vendrá a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Si vemos esto es similar a un texto donde Pablo dice en Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ese es un texto donde, como lo que acaba de decir Jesús, Él vino para salvarnos, para rescatarnos, para sacarnos de la oscuridad, para traernos a ese reino que ahora Él venía a establecer en la tierra. Y eso es lo que Él hizo con nosotros. Y aquí Pablo también lo está describiendo en este texto. Vemos cuando hacemos esa transición de la oscuridad a la luz, de no salvos a salvos, de no perdonados a perdonados. Sabemos que la cruz es una cosa que marcó el comienzo del reino de Dios, que junto con la predicación de Jesucristo, y la Biblia dice que porque Él nos rescató del dominio de las tinieblas. Ya no estamos en el reino de Satanás, pero hemos sido rescatados y nos ha traído al reino del Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús está predicando. Como dice acá en Colosenses verso 14, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Eso dice en Colosenses 1:14. Compró con su sangre, con su vida, compró nuestra libertad, perdonó nuestros pecados allí en ese madero. Hemos sido redimidos de las tinieblas y llevados a la luz. Cuando nuestros pecados fueron perdonados, y esto es lo que ayudó a establecer el reino de Dios. Sabemos que el reino no es solo sustantivo, el reino no solo es presente, sino que el reino también tiene un futuro y un reinado también, y lo podemos ver en Apocalipsis. No solamente es el reino que hoy estamos viviendo, también hay una promesa de un reinado futuro. Mira, Apocalipsis 26 nos dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Mira lo que dice, reinaremos con Él por 1000 años. Eso es lo que se llama, hermanos, un reino milenario, donde reinaremos con Cristo durante miles y miles de años. Que el reino de Dios es ahora. Y el reino de Dios existe ahora. Pero también hay un aspecto futuro. El reino que también se enseña y tenemos que entender es esto. Si tomamos esas palabras, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué puede pensar la gente? Ok, tengo toda una vida para disfrutarla aquí en la tierra. Pero como está ese futuro pendiente y ese reino que va a venir, entonces puedes decir, y después me voy a gozar al reino de Dios. Pero no es así. La verdad no es así. La eternidad con Dios en su reino y no funciona de esa manera. El reino de Dios es ahora y debemos abrazarlo ahora. Debemos tomarlo ahora. No podemos seguir posponiendo ni pensando que queremos ser mejor mañana. O como cuando llamamos a las personas y las invitamos, ¿qué es lo que a veces se hace? Oh, vuelve mañana o la otra semana. Ni nosotros mismos, hermanos,
ni nosotros mismos podemos estar posponiendo nada, porque aquí la palabra nos habla bien claro. El reino de Dios es ahora, y aceptar el llamado de Dios es ahora. No podemos estarlo posponiendo. Ni nosotros mismos no podemos estar diciendo, yo quiero cambiar, pero bueno, el año que viene voy a empezar otra vez en enero. No, hermanos. La palabra de Dios dice que el reino de Dios es ahora y lo debemos de abrazar ahora. En las escrituras que conocemos nos enseña que es tan claro como el día. Si hay un aspecto eterno, hay un futuro, pero también tenemos que abrazarlo ahora como ciudadanos del reino. Que el mensaje del reino es ahora y hay una urgencia en él. Hay una inmediatez. La pregunta es que, ¿qué estás esperando que llegue? Cuando se acercaron a Pablo en el camino de Damasco, Ananías y los otros muchachos, ¿qué fue lo que le dijeron a Pablo? ¿Qué esperas? ¿A quién esperas? Levántate, bautízate y invoca su nombre. Vemos aquí en los evangelios que Jesús habla de cómo es el reino ahora y hay una urgencia, hay una inmediatez. No podemos seguir posponiendo lo que queremos. No podemos crear sueños para el futuro. Tenemos que hacerlos ahora. Es lo que la palabra nos dice. El reino es ahora. Veamos algunas de las escrituras como Marcos 1:15. Por fin ha llegado el tiempo permitido por Dios. Anunciaba el reino de Dios, estaba cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en las buenas noticias. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Él dice que el reino se ha acercado. Tómalo mientras puedas. Arrepiéntete hoy. Cree las buenas nuevas. Es lo que dice la escritura. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón en la cruz? Jesús le dijo, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dejes, hermano o amigo, de seguir posponiendo el llamado de Dios. No lo dejes. Tenemos que ser los visionarios junto a Dios ahora y no esperar para mañana. No sigas posponiendo la oferta de Dios. Desde la predicación de Jesús a través del evangelio hasta apoderarse del reino de hoy, obtengan su ciudadanía. Hoy. Jesús le dijo al ladrón en la cruz que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me encanta lo que dice eso. Y Pablo enseña en 2 de Corintios, dice, pues Dios dice, en el momento propicio te oí y en el día de la salvación te ayudé. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Para ir terminando, tenemos que vivir el hoy, porque mañana no existe. Mañana es otro día y no sabemos cómo vamos a amanecer y si vamos a tener la misma oportunidad. El trabajo que Dios quiere que hagamos es hoy. Dios quiere que hoy obtengas tu tarjeta verde, como decimos en los Estados Unidos, tu tarjeta de residencia, pero en el cielo. Consíguela ahora. Reclama para que puedas reclamar tu herencia en el cielo, como nos dice en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los que estén en su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dios no está preparando un reino para los que vamos a llegar después. Dios ya lo está trabajando desde la creación del mundo, dice, ya Él está trabajando para los que venimos donde Él, lo aceptamos a Él y obtengamos esa ciudadanía del cielo. Y Él ya tiene un lugar listo para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué Dios nos está diciendo?
No pospongamos. Seamos esa nación santa. Él igual que a los israelitas nos ha cargado a nosotros también en sus alas. Igual que los israelitas, Él tiene esa visión para nosotros. Pero no una visión para que seamos gobernados por los hombres de la tierra, sino una visión para que nosotros vayamos a persuadir a esas naciones que están en la calle, sin una esperanza, sufriendo. Pero depende mucho de nosotros, de nuestra decisión. Mira, Dios dice que le quebrantó el corazón lo que el pueblo de Israel decidió. ¿Tú piensas que no le duele el corazón a Dios cuando también nosotros nos conformamos con lo poquito que tenemos? Nos conformamos con la comodidad a veces que vivimos. También a Dios le duele, porque lo que Dios quiere, hermanos, es que llevemos este mensaje y no paremos y no descansemos, sino que seamos esos agentes que Él ha preparado para su sueño. Escuche que Dios ha estado preparando el reino durante milenios y está esperando que esté completo. Mi pregunta esta mañana: ¿estás listo para tomar esa herencia? Para terminar, quiero dejarlo con estas preguntas. Como ciudadanos y extraños, ¿cómo vivirás tu vida? ¿Vivirás como un ciudadano del reino y un extraño de este mundo? ¿O vivirás como un extraño del reino y un ciudadano de este mundo? Eso depende de ti, hermano, amigo. Debes elegir cómo vas a vivir tu vida. Y debes elegir si quieres estar con Jesús en el reino por la eternidad. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por esta mañana y les mando un abrazo de lo más profundo de mi corazón. Amén.